El ministro filipino de Defensa, Delfín Lorenzana, declaró este lunes el fin de los combates contra los yihadistas afines al Estado Islámico en la sureña ciudad de Maragüey, que han dejado más de 1 millar de muertos en los 5 meses de conflicto. El anuncio llega después de que las tropas recuperaran el último edificio tomado por los rebeldes del Grupo Maute, una organización terrorista filipina afín al Estado Islámico. Según el portavoz de las Fuerzas Armadas, los esfuerzos ahora se centrarán en inspeccionar casa por casa la zona en ruinas que estuvo controlada por los yihadistas, para detectar posibles terroristas escondidos y desactivar explosivos que estos pueden haber dejado a su paso. Desde que comenzó la rebelión el pasado 23 de mayo, Maragüey ha sido escenario de combates entre las Fuerzas Armadas y los insurgentes, que han dejado más de 1 millar de muertos, 897 rebeldes, 164 soldados y 47 civiles. El próximo paso es iniciar los trabajos de reconstrucción y organizar el regreso a Maragüey de los cerca de 400.000 desplazados por el conflicto. La tarea podría llevar un largo tiempo y enormes esfuerzos materiales, ya que varias zonas de la ciudad han quedado devastadas.